Samuel capítulo 14, qué bendición ver la casa de Dios llena, hermanos, amén. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 1 dice la escritura: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajeran las armas. Ven y pasemos a la guarnición de ¿quiénes, hermanos? Ahora, ojo, hermanos, Jonatán es el hijo de Saúl, quien era el rey en ese momento. Y Jonatán le dice a su criado, únicamente dos personas, y les dice: ¿sabes qué? Vamos a entrar al campo enemigo. Vamos a juntarnos y vamos a entrar a la guarnición, a un grupo de los filisteos. Los filisteos era el pueblo enemigo de Dios, el pueblo enemigo de Israel. Y les dice, hermanos, y no lo hizo saber a su padre, si viera él solo, versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él, ¿cuántas personas estaban con él, hermanos? De un lado tenemos a Jonatán, a su escudero, su paje de armas, y traían atrás de ellos un ejército de 600 personas. Tal vez por un lado podríamos decir, no, pues eran muchos dependiendo de contra quién iban, hermanos. Si iban contra el pueblo enemigo, los filisteos, que era un gran ejército, 600 no era absolutamente nada contra un ejército que eran los filisteos, hermanos. Versículo 3 nos dice: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Fíjense, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Estaba Jonatán, el hijo del rey, estaba su escudero, su paje de armas, estaban los 600 del ejército, pero Jonatán tuvo una idea y le dice a su escudero: ¿por qué no vamos con los filisteos? Sin los 600 hombres, hermano. ¿Qué tal si nos vamos? Versículo 4. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Ahora, la palabra desfiladero es la palabra peñasco. Jonatán, hermanos, para que sea entendible, supongamos que estas bancas son un despeñadero grande y de este lado hay otro despeñadero. Lo que Jonatán quería hacer era pasar por en medio de los dos cuando el enemigo estaba arriba, lleno de los filisteos, y le dice a su paje de armas: ¿cómo ves si cruzamos por en medio del desfiladero donde están los filisteos? ¿Vamos entendiendo la historia, hermanos? Y dice: y había un peñasco agudo de un lado y del otro lado, uno se llamaba Bosés, el otro Sene. Él quería pasar por abajo con el enemigo arriba. Hermanos, no tenía nada de sentido lo que Jonatán quería hacer. Hermanos, yo me quedé pensando en esta historia. ¿Se imaginan ustedes si al menos uno de los filisteos se asomaba y dijera: miren, ahí está Jonatán, el hijo del rey? Hermano, todo el ejército se hubiera bajado y lo hubiera aniquilado, junto con su paje de armas y juntamente con los 600 soldados. Simplemente me quedé pensando en algo. Gloria a Dios por la invisible y poderosa mano de Dios que nos guarda, hermanos. A pesar de su idea de cruzar por en medio del campo enemigo, hermanos, qué delicada situación, hermanos. Lo más normal era que hubiera muerto, pero gloria a Dios que en esta historia estaba el Señor, amén. De cuántas veces Dios nos ha guardado que ni siquiera pudiéramos contarla. Aquí Jonatán tenía una muy buena que contar, hermanos. Esos momentos de inseguridad, si daba o no, si cruzaba o no por en medio del campo de los filisteos, los enemigos. Debemos de recordar que es Dios quien nos guarda, hermanos. Y versículo 6 nos dice, y de donde vendrá nuestro mensaje: dijo pues Jonatán a su escudero, a su compañero, a su paje de armas, y le dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, hablando de los filisteos. Y nos dice: quizá haga algo Jehová por nosotros
Le dice a su paje de armas: oye, ¿cómo ves si cruzamos en medio de los dos valles? Quizás Jehová haga algo por nosotros. Y después me encanta cómo lo cierra Jonatán: pues para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Dos personas contra un ejército. Y le dice Jonatán a su paje de armas: ¿cómo ves? ¿Lo intentamos? Quizá haga algo Jehová por nosotros. Tenían temor, evidentemente tenían temor. Era normal que tuviesen temor, claro que era normal que tuvieran temor, pero aún en su temor estuvieron dispuestos a dar un paso de fe en algo difícil, hermanos. Vayamos a Hebreos 11:7 para dar unos cuantos ejemplos de cristianos que dieron este mismo paso de fe. Hebreos 11:7, hermanos, Dios le dice a Noé: Noé, hazte un arca porque todo será destruido. Y dice la Biblia, hermanos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, como la lluvia, como el diluvio que iba a terminar con toda la tierra. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pregunta: ¿Noé tenía temor, sí o no, hermanos? ¿Cómo quiere hizo el arca? Muchas veces Dios te va a poner en tu corazón hacer algo y ese algo te dará temor. Pero aún así, tienes que creerle a Dios, hermano, y dar un paso de fe. Ahora, hermanos, la noticia no era cualquier cosa. Dios le dice a Noé: voy a destruir la tierra. Predica y si alguien se arrepiente, también lo salvo. Él sale, dice la Biblia, que era un pregonero de justicia. Por 120 años predicó y nadie más que sus hijos se convirtieron. Con temor preparó el arca, pero con temor hizo lo que Dios le había mandado hacer. Aunque te enfrentes con situaciones temerosas, recuerda, como dijo Jonatán, pues quizá Jehová hará algo por nosotros, pero no es difícil salvar con muchos o con pocos. Amén, hermanos. Y con temor hizo lo que Dios le había pedido hacer. Qué importante es intentarlo. Y esto implica tener fe, hermano. Me encantó una frase que había dicho hace tiempo: cuando alimentas tu fe, tus miedos se mueren de hambre. Y cuando alimentas tus miedos, tu fe se muere de hambre. Tú decides qué alimentar. Por eso venimos a la casa de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, Dios le dice a Pedro: salte de la barca, camina donde yo estoy. ¿Tú crees que Pedro tuvo miedo, hermanos? Por supuesto que sí, hermano, una tormenta. Sin embargo, dio un paso de fe. Salió de la barca y empezó a caminar con Cristo. Quitó su mirada de Cristo, comenzó a hundirse, pero hermanos, lo intentó y Dios le permitió caminar en el agua. Vayamos a Jueces capítulo 7, versículo 10, es una pequeña introducción al mensaje. Dios le dice a Gedeón y su ejército de 32,000 soldados: vamos a ir contra el campo enemigo. Y Dios le dice: sabes, el ejército es mucho, no vayan a pensar que ellos lo hicieron. Y en eso, hermanos, se regresan y solamente quedan 10,000 soldados. Y de esos 10,000 soldados, que ya eran pocos, Dios les dice: sabes qué, Gedeón, aún son muchos, no vayan a creer que por ellos fue la victoria. Vamos a reducirlo un poquito más. Y aquel soldado que con cuidado se lleve el agua a la boca y esté cuidándose del enemigo, quiero que me apartes ese grupito. De un grupo de 32,000 soldados, Dios aparta 300, hermanos. No tenía mucho sentido esta historia y hoy en día no sigue teniendo sentido esa historia. 300 hombres, hermano, y Dios le dice a Gedeón, después de que se fueron los casi 32,000 y solo se quedaron 300, 31,700. Si tienes temor de descender, fíjense lo que Dios le dice a Gedeón: si tienes miedo de ir al campo enemigo, baja con fura tu criado al campamento. Solo si tienes, ¿qué, hermanos? Miedo, desciende. Hermano, yo creo que es normal tener miedo de vez en cuando. Lo malo es cuando ese miedo te paraliza, te frena, te cohíbe, te amedrenta, te roba la paz y tus miedos son mayores que tu fe. Versículo 11 le dijo: solo desciende si tienes miedo. Verso 11:
Oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Dios le dijo que descendiera solo si tuviera miedo. ¿Y qué hizo Josué? ¿Por qué descendió, hermanos? ¿Gedeón tuvo miedo, hermanos? ¿El miedo lo detuvo? No se predica que no hay miedo. Se predica que en medio del miedo Dios te da fe para dar un paso. Gedeón lo tuvo. Y hoy en día lo reconocemos como un gran líder, pero en ese momento era un temeroso, hermanos. Un temeroso con un gran Dios, hermanos. Que ni siquiera fueron los 300, sino fue el Dios de Gedeón quien dio esa gran victoria, hermanos. Regresamos a nuestra historia, primera de Samuel 14:6, y así podría quedarme en esa parte del mensaje, pero habrá momentos que tenemos temor. Y es normal, somos seres humanos. Lo anormal es que ese miedo te frene a no dar un paso de fe, hermanos. Y le demos más fe a nuestros miedos que a Dios. Dice la Biblia, primera de Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, hablando de los filisteos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Y me encanta esa siguiente parte, hermanos. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En medio de su temor, porque estaba a punto de marchar debajo del enemigo, alimenta su fe. Y hermano, ¿cómo necesitamos cristianos con la actitud de Jonatán, con la fe de Jonatán, hermanos, que le crean a Dios? Amén, hermanos. David nunca le dijo gran Goliat, siempre le dijo filisteo incircunciso. Nunca agrandó su gigante, siempre agrandó a su Dios, hermanos. Nuestra oración muchas veces es: Dios, tengo este problemota, no sé si me puedas ayudar. Pues ¿quién es Dios, hermano? No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La guarnición en esas épocas de guerra eran grupos de 20 soldados. Las guarniciones las dejaban, ya dije guarniciones y a algunos les dio hambre, ¿verdad, hermanos? No estamos hablando de esas guarniciones, hermano, eso es después del servicio. Pero una guarnición en un tema militar era un grupo de 20 soldados que estratégicamente acomodaban para que se cuidaran entre ellos. Jonatán iba a pasar en medio de una guarnición, en medio de 20 soldados. Versículo 7. Y su paje le responde, hermanos, el escudero le responde después de que le dice: hombre, vámonos, Dios va a estar con nosotros y Dios nos dará la victoria. Y su paje de armas le dice: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mano, yo pensé en algo, gloria a Dios, que hay personas que Dios te manda para ayudarte. Amén, hermanos. Gloria a Dios que hay personas, hermano, y tal vez es un hijo que está contigo, tal vez es tu esposo que ni siquiera has valorado, o tu esposa, y siempre están ahí contigo como ese escudero de armas, hermano. Tal vez le dices: oye, ¿cómo ves esto? Y te dice: pues que Dios nos ayude y vámonos. Gloria a Dios por las personas que Dios pone alrededor nuestro, hermanos. Y sobre todo, más que alguien, la invisible y la poderosa mano de Dios, hermanos. Ahora miren la estrategia que surgió Jonatán, hermanos. Versículo 8, escudriñemos su estrategia, cómo iban a pasar la guarnición de los filisteos. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostramos a ellos. No, yo a veces me sorprendo cómo la Biblia lo explica, hermanos, porque eso no tiene absolutamente nada de sentido. ¿Sabes cuál fue la táctica? Vamos a presentarnos delante de los filisteos. Si los filisteos reconocían quién era esa persona, hermanos, el hijo del rey, el hijo de Saúl, Jonatán, en ese momento la gloria más grande de ellos sería matarlo, hermanos. Creo que estuvo mucho mejor la estrategia de las trompetas y los cántaros de Gedeón, hermanos. Esa se lleva fuertemente a esta. ¿Te das cuenta que no es tu estrategia, hermano?
¿Te das cuenta que no son los cántaros? ¿Te das cuenta que no son las trompetas? ¿O tu falta de sabiduría? Muéstrate al enemigo y párate enfrente del filisteo. No es la estrategia, es tener a Dios en tu vida, hermanos. Por el tiempo no os voy a explicar toda la historia, pero él dice, mira, nos vamos a presentar delante de ellos y si ellos dicen, suban a mí, significa que Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero si el pueblo enemigo al presentarnos nos dijeran, espérenme y ahorita abajo, significa que nos van a matar. Lo pueden ir leyendo mientras lo explico. Yo creo que Jonatán y su paje de armas iban con miedo, pero en medio de su miedo tenían fe, diciendo, pues quizá haga algo Jehová por nosotros. Y después, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, y comienzan a escalar el despeñadero Jonatán y su escudero. Y probablemente le decía Jonatán, ya ves, nos dijeron que subamos, significa que Dios ha entregado esa guarnición en nuestras manos, hermanos. Versículo 13, al subir aquellos 20 hombres estaban desprevenidos. Subió Jonatán trepando con sus manos, imagínate, hermano, subir ese despeñadero con sus pies, tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, ¿qué dice ahí, hermanos? Los mataba, hermanos. Versículo 14 dice la Biblia. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres. ¿Quién dio la victoria? ¿La estrategia de Jonatán, hermanos? ¿La habilidad de su escudero? No, la bendita y poderosa mano de Dios, hermano, que tenían en su vida, fue lo que les dio la victoria aquel día. No solo eso, versículo 15, hermanos, el pueblo enemigo, hubo pánico en el campamento. Estamos hablando de los filisteos. Después de que los filisteos oyeron, hermano, la victoria que Dios había dado a Jonatán y su paje de armas, el pueblo filisteo tuvo miedo. Y entre toda la gente de la guarnición, los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, pues hubo una gran consternación. Una pregunta, hermano, ¿era normal que un gran ejército le tuviera miedo a dos? Mete su ejército, hermano, 602, hermano. ¿Era normal? No. Dios estaba con ellos, hermano. ¿Quién pelea nuestras batallas de acuerdo a la Biblia, hermanos? No te emociones mucho. Yo pelearé por vosotros, ojo, y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién infundió miedo en el pueblo enemigo? Dios, hermanos. Versículo 15 dice la Biblia que la tierra tembló. Recuerden que están en un desfiladero, en un peñasco, dos montañas al vacío. Yo he escuchado teorías sobre esta enseñanza. Y hay personas que han dicho es que el ejército era tan grande que cuando tembló por el movimiento de tantos soldados, unos cuantos cayeron y por eso temieron. Y tiene cierta base esa explicación, hermanos, pero la mía está en el verso 18. Dice la Biblia, hermanos, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios. Recuerda que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Su pueblo tenía la presencia de Dios, hermanos. No fue la táctica, no fue Jonatán y su paje de armas, sino fue que tenían a Dios en sus vidas, hermanos. Versículo 20, dice la Biblia que el pueblo filisteo, por el miedo que tenían, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Ya llegó Saúl con su ejército para ayudar a su hijo Jonatán. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y los filisteos empezaron a matarse entre ellos, hermano. Y tenían gran confusión. No solo eso, versículo 21. Dice la Biblia, los hebreos que habían estado con los filisteos tiempo atrás, recuerden que unos de los del pueblo de Dios se habían ido con los enemigos, con los filisteos, pero en ese momento dijeron, no, Dios verdaderamente está en este campamento y nos regresamos a donde está Dios. Amén, hermanos. Se regresaron con ellos, hermano. Se pusieron al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Verso 22 y 23 dice la Biblia. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido
oyendo que los filisteos huían, también los perseguían en aquella batalla. Y 23, hermanos, dice la Biblia: así salvó, ¿quién, hermanos? Jehová a Israel hasta aquel día. ¡Qué gran victoria le dio Dios a su pueblo! Amén. Vayamos al corazón de la historia, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y en su miedo dijeron: quizás haga algo Jehová por nosotros. Y después un poco más de fe. Recuerda, escudero, que no es difícil para Jehová salvar, seamos muchos o seamos dos. No es difícil para salvar. Una persona decía en una ocasión: si todo el mundo está en contra tuya y tú tienes a Dios, el mundo está en minoría. Gloria a Dios, hermanos. En otras palabras, Jonatán le dijo a su escudero: ¿cómo ves? Vamos a intentarlo por fe. Dios nos dé cristianos, hermanos, que en medio del temor puedan tener fe y hacer cosas para Dios, hermano. Mientras hacía este mensaje, recordé, hermanos, cuando hicimos el primer rally de la iglesia. No había iglesia cuando se hizo el primer rally. Al siguiente día se comenzaba la iglesia. No había miembros, hermanos, no había recursos, no había obreros, pero sí había un gran Dios, hermanos. Y empezamos, el hermano Moisés estuvo ese día. Empezamos a dar unos cuantos folletos, hermanos, dimos de comer a algunas cuantas personas. Y dijimos, pues quizás Jehová haga algo. No hay iglesia, no hay recursos, no hay obreros, pero está Dios. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y para nuestra sorpresa, hermanos, llegaron casi 1000 personas, hermanos. Pudimos alimentar como a 700, y más que alimentarlos, darles el pan de vida, predicarles el evangelio y que pusieran su fe en Cristo, porque para Jehová no es difícil salvar con muchos o salvar con pocos, hermanos. Amén. Muchos de los presentes estuvieron cuando hicimos la alimentación de los 5000, hermanos. Simplemente dijimos, pues intentémoslo por fe. No sabíamos en qué nos estábamos metiendo, vamos. Ahí dejé unos cuantos cabellos de mi cabellera, hermanos. Dijimos, pues quizás Jehová hará algo por nosotros. Y en medio de nuestro temor, dijimos, no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. Y hermanos empezaron, yo pongo 500 bolillos, creo que un hermano puso 1000 bolillos, y otras hermanas hicieron tortas y café, y hermanos, creo que esa vez fuimos 100 obreros, hermano. Y no fueron 5000, fueron más de 5000, hermanos. Jehová bendijo, amén, hermanos. Punto número 1 del mensaje, hermano: da un paso de fe. Un paso de fe. William Carey decía: intenta cosas grandes para Dios y espera cosas grandes de parte de Dios, hermanos. No solamente lo intentes por fe. Número 2, quizá haga algo Jehová por nosotros. Mete a Dios en esa ecuación. Date cuenta que la diferencia no la haces tú, ni tu esfuerzo, ni tu habilidad, sino tener el respaldo divino, hermano. Quizá Jehová haga algo por nosotros. Date cuenta que la diferencia la hace Dios, hermano. Escuché una historia, hermanos, les voy a platicar, de un hombre que se fue de misionero a África. Al llegar a África, él pensó que iba a haber mucha gente convertirse al evangelio, y para su sorpresa no había convertidos, hermano. No había fruto. Qué difícil dejar tu país y irte a otro y no dar nada de fruto, hermanos. Él regresa a Londres, y mientras regresa a Londres predica sobre la necesidad de obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Dios de la mies que envíe obreros. Y predicaba iglesia tras iglesia la necesidad de obreros que estuvieran dispuestos a irse al campo misionero a África. Nadie respondía, nadie se entregaba. Él dejaba su corazón en cada mensaje y nadie tomaba decisión. Qué difícil.
Él regresó a África, dice, si nadie se quiere ir conmigo, pues me voy yo solo. Tal vez va a haber gente convertida y al regresar, hermanos, nada especial pasaba. Seguía sirviendo y nadie se convertía. Por su salud, él tiene que regresar a Londres, su tierra natal. Y él empezó a preguntarse en su cabeza si verdaderamente Dios lo quería en África. Él motivaba a otros para que pudiesen ir. Decía que su salud no le permitía regresar. Pero si alguien estuviera dispuesto a ir. En una ocasión él estaba predicando en una iglesia y en esa iglesia su hija estaba sentada juntamente con su esposo. Y él predicaba y hacen falta obreros y se tiene que servir. Y su hija le da un codazo a su esposo y le dice, pobrecito de mi papá, ¿verdad? Entregando su vida y nadie se entrega, nadie sirve. Y le dijo a su esposo, ¿por qué no nos vamos nosotros a África? Su esposo le responde, pues si tú te animas, yo también. El esposo de su hija se llamó David Livingstone. El misionero más grandemente usado, hermano, en toda África. Por un mensaje que simplemente dijo, quizá haga algo Jehová. Yo sé que no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y al entregarse, hermanos, ¿cuánta gente escuchó el evangelio en África? Incluso los africanos, hermanos, cuenta la historia que cuando murió David Livingstone, le dijeron, podrás llevarte tu cuerpo a Londres, pero ese corazón se queda enterrado en África. Porque ese hombre dejó su corazón enterrado en esta tierra entre nosotros. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios puede hacer, cuando en tu perspectiva Dios no está obrando, Dios está obrando, hermanos. Y una segunda historia, hermanos. Una mamá que tenía muchas necesidades, tenía muchas carencias. Su esposo era un alcohólico y su hijo era una persona que quería ir a la iglesia. Su papá no estaba de acuerdo, mi hijo no va a ser cristiano y menos le va a servir. Empezaron a ir a la iglesia su mamá y su hijo, fielmente, hermanos, a la escuela dominical, al servicio de la mañana, al servicio de la noche, el miércoles entre semana. Empezaron a ir fielmente, hermanos, ella y su hijo. Hasta que después se dieron cuenta que dejó de ir la mamá y el hijo. Entonces una hermana que visitaba esa ruta le fue a preguntar, hermana, ¿por qué ella no va a la iglesia? Y para su sorpresa, hermanos, no es que había caído en pecado, se había alejado por cosas incorrectas, sino que esa mujer siempre quería ir a la iglesia con falda, con vestido, para honrar a Dios y vestir como una mujer creyente. Y se sintió avergonzada porque solo tenía un vestido. Y de tanto usarlo cada domingo, se empezó a deshilar hasta que ya no se podía poner el vestido. Esa mujer con tristeza dijo, pues no voy a ir, y no se había congregado por unas cuantas semanas. Esa hermana que la visitaba no tenía tampoco muchos recursos, pero tenía 6 vestidos y le regaló un vestido. Y la hermana regresó y se congregó fielmente. Su hijo pasaba a la escuela dominical y en una ocasión su hijo llegó con un zapato. La maestra de escuela dominical predicó de Juan 3:16, que Dios ama a todos, hermano. Y ese niño con un zapato le preguntó a su maestra, maestra, ¿usted cree que Dios me quiere a mí aunque solo traigo un zapato?
Y la maestra le respondió: yo creo que Dios te ama más a ti. Siguió siendo fiel ese niño a su escuela dominical, sin saber que tenía en sus piernas al pastor Jack Hyles, hermano. Por una maestra de escuela dominical que le dijo a ese niño que Dios la amaba. Y por una madre que se congregó fielmente. ¿Cuántas historias que muchas veces escuchamos lo tremendo de la historia, pero nos cae muy bien escuchar lo difícil o los momentos difíciles de esas historias y saber que para Jehová no es difícil salvar, con muchos o con pocos? Aquellos que no sepan quién es Jack Hyles, era el pastor de la escuela dominical más grande del mundo, no de Estados Unidos, del mundo, porque su maestra le dijo: Dios te ama. Siempre que pienso en el ministerio de los niños, hermano, siempre me pregunto: ¿quién estará sentado en esa sala? ¿Quién estará sentado ahí escuchando que Cristo lo ama y que su vida será cambiada para siempre, hermanos? Pues para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos, hermano. ¿Por qué Dios bendice a creyentes y otros pareciera ser que no tanto, hermanos? Porque hay creyentes que intentan cosas por fe. No es que no tengan miedo, sí hay miedo. A veces falta recursos, a veces faltan obreros, pero Dios nos guarda y que nunca nos falte la fe, hermanos. Hay cristianos que dicen: fe mueve montañas, pero a mí no me interesa mover una montaña. Fe mueve la mano de Dios y esa sí me interesa mover, hermanos. Que con miedo das un paso de fe, hermanos. Número 2, hermanos, porque reconocemos que es Dios quien da la victoria. Jonatán le dice: pues Jehová, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y le dice: o quizá haga algo Jehová por nosotros. Dentro de su miedo dice: pues tal vez Dios nos bendiga. Y reconocían que si iba a haber victoria sería por parte de Dios. Sí, yo sé que hay que planear, hermano. El caballo se alista para el día de la batalla, pero todo buen cristiano debe saber que la victoria viene de Dios, hermano. Date cuenta que es Dios quien va a hacer la victoria. Porque si te ves a ti mismo no vas a intentar nada, hermano. Hay muchos errores, hay muchas flaquezas, muchas debilidades, mucho desánimo, pero Él es la fortaleza de un creyente, hermanos. Punto número 3, hermano, porque para Dios nada es difícil. Yo te pregunto, hermano, ¿hay algo que pueda ser difícil para Dios? Y si tu respuesta es sí, es que tu concepto de Dios está muy mal. Un cristiano decía: al Dios al que la mayoría de cristianos le pide y le canta es muy chiquito. El Dios de la Biblia es mucho más grande. Pues para Dios no es difícil salvar, con muchos o con pocos. Este asunto es de Dios, hermano. Nuestra vista es tan corta. Por eso debemos alzar nuestra vista y saber que es Dios quien hace la obra, hermanos. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El día de ayer, siguiendo el mandato de Dios: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Solamente llegaron de toda la iglesia que está llena ahorita, hermanos, solamente 6 personas fueron obedientes a llevar su palabra. Y aparte fue un servicio tan especial que tuvimos 2 directores de música, hermanos. Primero fue, ¿quién fue primero? Él levantó la mano, ¿verdad? Gloria a Dios. Tuvimos 2 directores, nuestro hermano Macedo y nuestro hermano Gastón. 2 directores en un culto de 6 personas, hermanos. Amén. Nuestra conferencia anual de evangelismo. 6. Y salimos a ser obedientes a los que Dios nos llamó, hermano. Y creemos que para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Porque muchas veces tú esperas que seas mucho para que te animes. No, con pocos. Porque es Dios quien se lleva la gloria, hermanos. Si 6 personas salen a evangelizar, es un buen día si 12 personas se convierten. Amén, hermanos. 2 cada uno, hermanos, es un buen día.
La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios, hermanos. Con que 6 personas fueran salvas, gloria sea su nombre, hermanos. Y predicando y predicando y predicando, hermanos, y gloria a Dios, 42 personas fueron salvas. Tan solo entre la hermana Nayeli y la hermana Sandra, creo que fueron 20 almas o algo así, tremendo. Hermanos, para Jehová, escúchame bien, hermano, no es difícil. Sean muchos, sean pocos, ¿qué importa? Lo que importa es que estés y que hagas la voluntad de Dios. Y ojo, Él es quien da la victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque no es difícil, hermano. Número 1, aprende a dar pasos de fe. Date cuenta que será Dios quien lo hace. Y número 3, date cuenta que no es difícil para Jehová. Simplemente tienes que dar ese paso. Vamos a ponernos de pie, hermanos.